A otro vídeo tutorial, vídeo tutorial más o menos va a ser una tier list de los héroes y la clasificación será en torno a las arenas. Bien, antes que empezar el vídeo vamos a hacer una pequeña aclaración, decir que los héroes que recomiendo siempre van a ser los héroes de ruleta, siempre y cuando va a depender de los recursos que tengan vuestras cuentas. Nunca os fijéis de que los héroes que estén en ese pues o no saldrán, no estarán en vuestras regiones porque todavía falta tiempo para que salgan o demás. Así que quiero que lo veáis como lo que es una tier list. También va a estar basada en mi opinión, ya que va a depender también de varios factores. El primer factor, los héroes los vamos a clasificar dependiendo de su utilidad, ya sea curar, daño en área o supervivencia. También otro factor va a tener va a ser el de los debuff o buff y en base a la utilidad que tengan estos personajes, ¿vale? Bien, vamos a ello. En el siguiente vídeo vamos a clasificar los héroes. Para empezar, estos héroes al empezar pues nos van a ser útil, que es Smith, si no me recuerdo, si no lo recuerdo mal. Esta es Gloris, tampoco lo vamos a subir mucho. Quizás lo podéis poner en C, pero tampoco son unos buenos personajes que digáis, wow, la diferencia se va a notar muchísimo, ya que sus estadísticas van a ser menores. Por lo tanto, al ser héroes azules son los que menos van a escalar y los que peores estadísticas van a tener. Por tanto, los voy a poner siempre en la D. Aquí el factor aquí vais a poder poner, dependiendo del daño que hagan las habilidades de estos héroes, pues a lo mejor pues podríamos ponerlo en C. Y Gina pues también lo vamos a poner en C. Estos héroes pues casi todos vamos a ponerlos en C. Quizás Sergeis lo vamos a poner en B. Y el resto de héroes pues lo vamos a poner en C porque tampoco tienen mucha utilidad. Ya que cuando estamos empezando tampoco son los héroes más fuertes. Pero, por ejemplo, Jessie sí que va a ser más útil que, por ejemplo, porque va a ser mucho más daño en área. Y, por ejemplo, este también nos va a dar supervivencia, lo que sería Patricio. Por lo tanto, lo vamos a poner en la A. No es de los mejores héroes del mundo. Quizás lo podríamos poner incluso en B, porque tampoco se nos va a notar mucho la diferencia. Pero todo lo que sea héroes de daño en área o que tengan un poquito de supervivencia, pues sí que lo vamos a colocar un poquito más arriba. También va a ser también una experiencia, las experiencias que yo he tenido encontrándome estos héroes en arenas tampoco han marcado mucho la diferencia. Por tanto, vamos a hacer la clasificación en base a esto que he tenido yo, base a mis experiencias encontrándome estos héroes en arena e incluso testeando estos héroes en arena, que algunos me han parecido no la gran cosa y tampoco los tengo que poner muy alto en arenas porque tampoco tienen mucha utilidad estos héroes. Algunos de estos héroes no los he podido probar, pero por ejemplo este se va a ir a rango A, incluso ese, lo que sería Molly. Molly os puede aguantar incluso hasta generación 5, 4 más o menos, porque va siempre a tener mucho daño en área, siempre y cuando esté bien equipada. Va a ser muy útil este héroe en arenas, ya que pega mucho daño y es muy bueno, lo recomiendo si lo vais a utilizar para arenas, e incluso es gratuito nada más que empezamos el juego, pues va bastante bien. ¿Lo recomiendo subir a más de 5 estrellas o 4 estrellas? No realmente, si quieres utilizarlo en otros sitios. Luego, más adelante, en el próximo vídeo, pues haremos una tier list de valorando todas las cosas, ya sea PvP, PvE, todos estos factores, sobre todo PvP, porque en este juego no existe el PvE. Bueno, el PvE sí, sería el oso, por ejemplo. Bien, vamos a ello. Vamos a proseguir con la lista, que si no me enrollo. Jerónimo, pues lo podríamos poner tier A, porque lo vamos a utilizar, lo podríamos utilizar perfectamente en arenas y va a tener un buen escalado. Y os puede aguantar incluso a quinta generación, por ahí más o menos, exactamente, si no recuerdo mal. Este incluso lo podríamos poner aquí, porque no es tan malo. Y este lo vamos a poner por aquí, por lo menos, porque no es tan malo. Flynn tiene bastante daño en área, por lo tanto lo vamos a poner en tier A, porque sí que se nota cuando salió la
generación de la segunda generación sí que hace mucha diferencia, ya que hace muchísimo daño en área con el lanzallamas, con la habilidad del lanzallamas. Ziman lo pondría tier B, quizás tier C, porque tampoco notas mucho la diferencia. Es un héroe que vamos a utilizar pues para cuando queramos ahorrar unos recursos para seguir progresando y subiendo lo que sería en nuestro calefactor y en nuestra cuenta. Tampoco es un héroe que sea muy bueno en arenas. Alonso sí que va a ser bastante bueno en arenas, lo cual sí que lo pondría en tier A o tier B, porque sí que se nota la diferencia. Incluso yo pondría este tier C. No, está bien, tier B, vale, ok. Sí, lo pondría en Alonso, lo pondría en tier A. Tampoco es tan excesivamente bueno, porque lo malo que tiene este héroe, tanto él como Greg, que serán de segunda y tercera generación, es que es contrarrestado por Lin. Y entonces pierde un poco la gracia cuando quieres meterle stun a alguien, pero sí que lo pondría por aquí. ¿Lo recomiendas para subirlo en arenas? Si tenéis los suficientes recursos y habéis ahorrado o queréis meter dinero, no lo recomiendo personalmente yo. Aunque si queréis ser fuertes en arenas sí que sería una acción. Philly Jeep sí que lo recomiendo porque va a ser una... lo vamos a... Si queréis lo podéis subir y si no también. Tampoco es que os cambie mucho la diferencia, pero Alonso, por ejemplo, sí que os cambiaría más que Flynn, por ejemplo. Que Philly Jeep, perdón. Logan pues es un héroe que va a tanquear, por tanto siempre lo vamos a poner en tier A. Todos los héroes que sean así más o menos pues van a aguantar bastante también, así que va a ser una buena opción. Aquí la duda entra en este héroe que tenemos aquí en pantalla. Para mí, Mia no noto la diferencia cuando la utilizo en arenas, no es que haga daño en área y encima tiene el factor de probabilidades, lo cual lo pondría en tier B por lo menos. Porque no me parece que sea tan bueno. Me parece incluso mejor Mia. Me parece mejor incluso Molly. Aunque no la puedes utilizar en otros sitios, como por ejemplo Mia. Pero Mia solo lo centraría para cuando queramos atacar a una colonia de héroe de líder o cuando queramos hacer el oso. Pero en arenas particularmente no lo destacaría mucho. Este sí que lo pondríamos tier A porque hace bastante daño en área y encima stunea, o sea, mete como un stun, un aturdir o como lo queráis llamar, es bastante bueno. A Monse también lo pondría en tier A ya que tanquea bastante daño y es bastante bueno. Aquí la duda reside entre el Link. No sé si ponerla en tier S o en tier A, porque tampoco es que sí que se nota la diferencia, pero a partir de la sexta o séptima generación, octava, novena y décima ya dejas de utilizarlo porque ya no lo vas a utilizar. Sí que lo podrías utilizar contra grupos determinados de héroes, los cuales que pues para evitar los debuff, pero tampoco lo veo un héroe como para ponerlo en tier S. Entonces lo vamos a colocar en tier A, quizás lo pondríamos el primero del tier A y en el segundo pues pondríamos lo que sería el Molly. ¿Vale? Pondríamos a Molly y lo dejaríamos tal que así. Pondríamos por ejemplo aquí pondríamos a este de segundo. Quizás de segundo pondríamos a... Sí, más o menos así. Yo creo que lo dejaría así. Incluso a este lo podríamos poner así. De mejor a peor, más o menos. Este estaría más o menos bien, creo. Si no recuerdo mal. Sí, así estaría bien. Bien. Ahora vamos con Reina de tercera generación. Es un héroe que esquiva mucho, pero realmente, aparte de eso, tampoco es que tenga mucha utilidad. O sea, valoramos la supervivencia, pero realmente no te va a cambiar nada. O sea, sí, va a cambiar algo, pero tampoco es que digas tú, wow, este héroe es muy bueno. Estoy entre el tier B y el tier A, pero viéndolo visto, creo que lo pondría tier A porque, por ejemplo, este sí que tiene utilidad.
Yo no lo pondría en la primera línea, que sería el de los tanques. Sí lo pondría en la línea secundaria. Si que tuviésemos dos tiradores que tengan daño en área, podría facilitarnos el ahorrarnos un poco de tiempo o ganar un poco de tiempo. Lo cual sí que lo pondría por aquí más o menos. Quizás. Bien, otro héroe, Héctor. Héctor me parece muchísimo mejor que, por ejemplo, Reina. Si vamos a querer tanquear, siempre va a tener una utilidad, cierta utilidad. Y este héroe me parece de lo mejor el héroe de Gawain, que es de la quinta generación. Lo vamos a poner tier S porque tiene bastante daño en área y encima ataca y tiene mucho DPS y es un héroe muy completo. Entonces, siempre muy bueno. Para mí es de las es a partir hasta la sexta generación te puede aguantar perfectamente este héroe. Y si lo complementas con una Braille de séptima generación, vais a tener muchísimo DPS y muchísimo daño en área. Bien, Nora. Nora es un lancero, es de los primeros lanceros que empiezan a causar daño, ya que, por ejemplo, Reina pues tampoco es un héroe que sea muy fuerte, o el cuarta generación, que no recuerdo cuál era, ahora lo miraremos, pero Nora es de los primeros héroes que empiezan a causar daño y a hacer un poquito más de DPS. Entonces lo pondríamos en tier A y lo pondríamos por delante de lo que sería Reina, porque va a tener más utilidad que, por ejemplo, Reina, que va a ser el de la supervivencia, que ya no va a importar tanto, porque si tenemos dos buenos tanques como van a ser, por ejemplo, Jerónimo o Héctor, pues vamos a tener una parte que van a tanquear ese daño y a mitigar ese daño, y por tanto no es el mejor héroe. Wuming lo hace bastante bien en las arenas, la verdad. Me ha sorprendido muy bien, entonces lo pondría en tier S. Ya lo he tenido a 4 estrellas y lo he subido. Tampoco es que digas tú que te va a cambiar la cuenta, pero es muy buen héroe en ese aspecto, ya que tiene un escudo y aguanta bastante el daño, mitiga bien el daño. Con René me sorprendió bastante bien porque tiene bastante DPS y por tanto lo pondría por delante de Nora, ya que tiene bastante DPS y aguante y encima es de ruleta, lo cual va a ser más fácil de subir para nosotros. Estos héroes pues son un poquito más fáciles de subir. Realmente lo que sería Wayne no lo destacaría, lo pondría en tier B, pero como no puedo bajar más, pues lo voy a poner aquí, porque no tiene ni daño en área, que es lo que buscas de un tirador como Wayne de la quinta generación o sexta generación, que es lo que buscas de PS, si no recuerdo mal, y tampoco es que hagas un gran cambio. De la séptima generación, debo decir que el héroe que este no será el héroe que más os tanquee, pero sí el de los héroes que más daños van a causar. Entonces, el orden de los héroes sería así. Por ejemplo, primero sería Gawain, porque va a hacer muchísimo daño en área. Y Eddie también va a causar muchísimo daño en área. Gordon realmente lo pondría tier A, pero no se olvide ponerlo tier B, porque tampoco he notado mucho el gran impacto en lo que sería en la de esta. Entonces, el orden sería así, más o menos. A ver, que lo voy a poner así. Y René primera y luego así, sí, en este orden lo pondría. Más o menos. Incluso podríamos poner que, por ejemplo, sí, así va bien. Incluso así. Pondría primero a Greg. Sí, más o menos sí. Así va bien, sería el orden. Perfecto. Bien, vamos con el siguiente héroe. Este va a ser el rey de las arenas, que sería Brayley. Realmente va a ser un héroe muy fuerte en arenas y en otros ámbitos del juego. Por tanto, indiscutiblemente lo vamos a poner el top 1 de esta lo que sería de esta tier list, porque va a ser muchísimo, muy fuerte, va a tener muchísimo daño y encima creo que tiene como habilidades de protección para nuestros héroes, para el resto de héroes, para las tropas. Aquí pondría Gatot, que nos va a dar bastante supervivencia
a nuestro héroe, ya que va a ponerse un escudo cuando le quede un cuarto de la vida, si no recuerdo mal. Y aquí entran mis dudas porque son héroes que los he visto en arenas actuar, pero algunos de ellos tampoco es que lo hayan hecho excesivamente bien contra mí, entonces no sé dónde situarlos más o menos. Pero lo que os puedo decir es que Hendrik va bastante bien en arenas, tampoco como al nivel de lo que sería Braille y Gwen, pero sí que lo pondría, por ejemplo, por detrás de Gatot, quizás. Un poquito detrás de Gatot. Sí, lo pondría así, creo que así sería el orden perfecto. O sea, no es que sea malo el héroe como tal, pero tampoco es que notes tú la gran diferencia como para que se note. Este héroe me dijeron que era muy bueno en arenas. No recuerdo la. No recuerdo el como. Es Sonia. Sonia. Tampoco es demasiado bueno como para notar la gran diferencia y decir que vaya de PS, como otros seres como Braille o Gwen cuando te los encuentras en arena que te revientan. Hendry también lo hace bastante bien. Entonces no sabría decirte a dónde lo situaría, pero yo creo que por aquí, más o menos. Porque, por ejemplo, Edith sí que tiene bastante DPS como para matar a los soldaditos pequeños. Y la utilidad que tiene Gatot para la supervivencia, que sería de la octava generación, es muy buena. Entonces, y de la novena generación, que serían los tres últimos personajes héroes que los tenemos abajo, no sabría cómo clasificarlos, porque este tiene bastante aguante para ser lancero, pero tampoco tiene un excesivo daño. Es como una especie de reina, por así decirlo, pero mejor hecha, porque este es mejor personaje que reina, incluso aguanta más daño e incluso hace DPS. Entonces no sabría. Lo que sí que puedo asegurar es que Sura, cada vez que me la he encontrado en arenas, es muy buen personaje y siempre va a mitigar ese daño. Entonces la pondría en tier S, ya que es un héroe que más o menos es muy fuerte y por ello la dejaría en tier S. La pondría incluso por delante de Hendrik, la pondría tal que así. Porque mitigan mucho el daño, cura a los soldados pequeñitos y demás. Este héroe, debo decir que no me lo he encontrado mucho en arenas y tampoco cuando me lo he encontrado es que tanque demasiado, pero ya lo veré. O sea, lo quiero dejar más o menos así. Creo que la tier list está bastante bien así. Quizás algunos personajes los bajaría o quizás los dejaría así completamente porque hay héroes que no se nota el gran impacto que deberían de tener y tampoco es que digas tú, wow, qué excesivamente fuertes son. Porque a medida que vayan sacando generaciones nuevas van a sacar mejores héroes, pero tampoco vais a notar mucho la diferencia. A no ser que sean héroes que sean healer o sean héroes que tengan mucho DPS en daño en área o sean héroes que tengan mucho aguante, pero realmente esto sería el orden correcto de estos héroes sería incluso así. ¿Por qué? Porque Suran nos va a curar muchísimo, que Gwen y Braille van a siempre reventar la línea. E incluso podríamos ponerlo así, pero bastante bien estos dos héroes. Así que eso sería más o menos casi todo. No te olvides de darle like, me gusta, suscribirte, compartir y comentar por los comentarios qué te ha parecido la tier list o cuáles colocaríais vosotros en qué orden colocaríais vosotros los héroes en arenas y demás. Nos vemos en futuros vídeos. Chao, chao.